A finales del pasado mes de abril, la Fundación Toro de Lidia abría en Albacete un nuevo capítulo en una hermosa historia, como ya les contábamos en esa jornada de defensa y divulgación de la tauromaquia, que son en sí mismos los grandes objetivos de este elenco de profesionales que se ha creado en nuestro país y que poco a poco va trabajando en torno a él. Hoy tenemos la oportunidad de conversar en la cerca unos minutos vía telefónica con su portavoz, el periodista Txapu Apaloaza, que ya nos escucha al otro lado de la comunicación y a quien sin más pasamos a saludar. Señora Apaloaza, buen día y de antemano muchísimas gracias por este tiempo que nos brinda a través de la cerca. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a vosotros. Como decía hace un instante, a finales de abril se constituía aquí en Albacete un nuevo capítulo de esta Fundación Toro de Lidia que antes y después de esa parada aquí en esta tierra ya había dado pasos y continúa dándolos por otros puntos del país. No sé qué recibimiento están teniendo, cuáles están siendo las sensaciones con respecto a la empatía, sobre todo hacia sus objetivos, que están percibiendo conforme el trabajo de la Fundación se va implementando y desarrollando. Pues está siendo muy satisfactorio, porque el trabajo de la Fundación, cuando está llegando, por ejemplo, mediante los capítulos a diferentes provincias y a diferentes núcleos más o menos taurinos, en este caso, en el caso de Albacete, pues es una zona muy taurina, es una de las grandes reservas, ¿no?, de afición del toro, pues los resultados están siendo muy buenos. Por el parte del aficionado estamos recibiendo alivio e ilusión. Alivio por tener una herramienta con la que trabajar no solo desde Madrid, sino de los diferentes puntos, ¿no? La Fundación quiere estar pegada a la tierra y pegada a la sociedad civil, que es la que tiene que defender esto, ¿no? Y una muestra es lo que está sucediendo en Albacete con la colaboración de gente tan valiosa en este objetivo que yo creo que es noble, de proteger la tauromaquia y de defender lo que somos y también una civilización y un mundo más diverso, ¿no? Y además, respecto a un poco al otro público que tenemos, ¿no?, que es la gente pues que no está en el ADN del toro, por diversas razones, pues estamos encontrando muchísima comprensión a nuestros argumentos y un espacio de reflexión. Es decir, yo creo que en este país en el que se han dicho tantas mentiras y se ha creado un automatismo de pensar que los toros son algo tradicionalmente despreciable y que hay que prohibir y que son minoritarios y que son de un color político, las cosas están cambiando y se está creando un espacio de reflexión verdadera. Y bueno, pues para nosotros de verdad que es muy satisfactorio. El camino es largo, la lucha pues va a ser importante y necesitamos de muchos amigos, ¿no?, de todos los que sientan que este motivo es justo, que nos ayuden y que estén ahí, pero los resultados están siendo muy buenos. Txapu, ¿cuál es el gran valor de esta fundación? Aquello que la distingue verdaderamente y la posiciona mejor, por tanto, con respecto a otros intentos de colectivos que se hayan podido crear a lo largo del tiempo en defensa de la tauromaquia, sobre todo como un mecanismo de respuesta ante esa parte de la sociedad que no comparte la misma visión del mundo taurino que tienen ustedes? Bueno, nosotros aplaudimos cualquier intento de las personas por proteger la tauromaquia, aunque esté un poco en lo que creemos que hay que hacer o no, ¿no? Pero de verdad que aplaudimos todos, ¿no? Porque la diferencia que yo creo que distingue a la Fundación en este intento, que ha habido muchísimos, pues y la razón por la que está afraguado, es porque representa a todo el mundo. Porque la Fundación están los toreros, están los banderilleros, están los ganaderos, están los empresarios, pero además está toda una masa de aficionados y de gente que piensa que el antitaurinismo y el abolicionismo es un ejercicio de falta de libertad, ¿no?, de censura. Y entonces estamos aglutinando a gente muy distinta, de ámbitos muy distintos, sociales, en cuanto a tendencias políticas, pues de todos los ámbitos, ¿no? Y eso es muy importante. Es decir, yo creo que la clave de la Fundación, creemos, es que somos todos, ¿no? Aquí estamos todos y representamos una ilusión. Además de, nosotros creemos con modestia que es un organismo prudente, que no da pasos en falso y que marca todas sus acciones dentro de un plan estratégico pues muy pensado, ¿no? Porque creemos que no podemos fallar en esto. El pasado viernes se procedía al intercambio de carteras ministeriales con motivo del cambio de gobierno en nuestro país. Sin valorar más aún, ¿qué le parece a priori que España cuente con un nuevo ministerio diferenciado, autónomo, para el área de cultura y deporte?
nos parece bien cualquier apoyo a la cultura, ¿no? Nos sentimos que la tauromaquia es obviamente parte de muy importante en la industria cultural de este país, y las naciones tienen que dedicarle todo el esfuerzo y atención a este asunto, ¿no? Con lo cual, todo lo que en este sentido, pues lo aplaudimos, obviamente, porque somos parte de la expresión cultural de un país, de su patrimonio, al igual que puede ser pues todas las demás manifestaciones artísticas, si son el cine, la música, etcétera. Cultura, obviamente, es la tauromaquia y las demás manifestaciones son un ámbito frágil, y creemos que hay que protegerlo. Ya sobre la figura del propio ministro, Maxim Huerta, al que desde la Fundación se felicitó desde el primer momento por el nombramiento y se le invitó a conocer más el sector taurino, pues ha habido algo de ruido, sobre todo ante el hecho de si influirá o no en su trabajo el hecho de que le gusten más o menos los toros. Este pasado sábado, en una entrevista en La Sexta Noche, se le preguntaba precisamente por esto y dejaba muy a las claras que es ministro de todas las culturas, de las que le gustan y de las que no le gustan, y que esperaba que se le juzgase a futuro por su gestión desde ahora y no por nada más ajeno a esta. ¿Estas palabras casan con lo que al menos a priori ustedes esperan de él? ¿Casa, por tanto, el perfil del nuevo ministro con este segundo tipo de público al que me contaba que se dirige la Fundación, que está más alejado del sector, pero en el que están encontrando comprensión cuando le acercan lo que es en sí? Desde luego, no nos cabe ninguna duda a la Fundación de que desde el primer momento el sentir dentro de la Fundación fue que, al margen de los gustos personales del ministro Huerta, pues nosotros teníamos ninguna duda y no contemplábamos otro escenario que el que está sucediendo, que es que ponga un ministro de un gobierno serio como el de Pedro Sánchez, pues por delante su responsabilidad como ministro, por delante de sus gustos personales. Este asunto del ministro Huerta, al que ha sido un poco pues juzgado por tuits antiguos, de verdad que la Fundación del Toro de Lidia no es amiga, y lo hemos dicho muchas veces, de las cacerías en Twitter, ¿no? Preferimos juzgar a las personas pues por lo que hagan en adelante y no por lo que dijeron un día y rebuscar en su timeline. No somos partidarios de ese tipo de persecuciones, ¿no? Pero el tema de Maxim Huerta, del ministro, pues es muy interesante, porque el debate sobre los toros siempre está apantallado por el gusto de las personas, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo le preguntamos, podemos hacer en nuestra vida todas las personas que nos estén escuchando, ¿no? Si hacen un debate en la mesa de su casa o en su trabajo sobre el toro, y dicen, bueno, ¿qué opinas sobre la polémica sobre el toro? La primera respuesta es el gusto. Es decir, bueno, a mí me gustan los toros. Uh-huh. Bueno, a mí no me gustan los toros. O a mí me gusta la parte del capote, pero no la parte del caballo, el tercio de varas. O aborrezco los toros. O, por ejemplo, a mí no me gustan, pero a mi padre le gustaban. O mi cuñada es muy taurina. Es decir, que se pone por delante el gusto de las personas, cuando este es un problema de libertad y de lo que queremos ser como civilización, ¿no? Y va mucho más allá del gusto. Nosotros entendemos que haya personas a las que no les pueda gustar y no pueda estar en su sensibilidad la fiesta de los toros, y no son peores que los demás, no son peores que nosotros, no son más cortos en sensibilidad que los aficionados a los toros. Es una cuestión de elección, pero eso no quiere decir que no haya que proteger la libertad y el patrimonio cultural y la diversidad cultural cultural y alrededor de la tauromaquia, ¿no? Es decir, que justamente no se trata, cuando, por ejemplo, ¿no?, hablamos de otros debates en cuanto a censura, por ejemplo, de diferentes obras de arte o estilos musicales que está sucediendo en el mundo. Uh-huh. Nadie se plantea si le gusta ese tipo de música, ¿no? Si dijéramos, van a prohibir la ópera, nadie diría, pues yo me aburro con la ópera, o a mí en realidad me gusta más el rap. No, la gente estaría ahí, ¿no? Ya no digo, por ejemplo, en el caso de cuando se atenta contra otro tipo de libertades, como por ejemplo la libertad política o la libertad sexual, ¿no? Uh-huh. En este país que ha dado tantos pasos, afortunadamente, en tolerancia, si alguien se plantea que alguien está en contra de una determinada opción sexual o de género, nadie se plantearía lo primero su gusto sobre esa opción, ¿no? Sino que lo que se plantean es la necesidad de vivir en un país en el que haya libertad. Y ese es el verdadero debate sobre los toros, ¿no? Ojalá que al ministro Huerta
pues haremos todo lo posible por enseñarle y por llevarle, pero nunca le vamos a obligar a que le guste, ¿no? Chapu, a lo largo de este trabajo que vienen llevando a cabo desde la Fundación, ¿dónde están percibiendo que está precisamente la gran asignatura pendiente en cuanto a divulgación con respecto al mundo del toro en nuestro país? ¿Cuál es esa parte del colectivo que queda pues más en la sombra, más en el desconocimiento del conjunto de la sociedad? Pues hay trabajo en todas las líneas, o sea, reconocemos que hay trabajo en todas las partes. Por ejemplo, en transmitir la importancia del toro dentro del mundo rural, de cómo mantiene la ecología, de cómo mantiene el ecosistema de la dehesa, de cómo fija la población rural en el campo y de cómo mantiene pues todo un andamiaje de una parte de una sociedad que es fundamental, ¿no? Que es el mundo rural y sobre todo el mundo rural que está fuera totalmente de muchos de los planes políticos de algunos partidos, ¿no? Parte del animalismo es un movimiento urbano que totalmente no es que denoste, es que no tiene en cuenta el mundo rural, ¿no? Entonces enseñar el tesoro del toro en el campo es una asignatura pendiente, o al menos si no es una asignatura pendiente estamos seguros de que puede ir mucho más allá, ¿no? También tenemos un largo camino a la hora de desmontar todos los tópicos que se han generado alrededor de la tauromaquia. Por ejemplo, que esta es una fiesta minoritaria, cuando interesa a más de la mitad de los españoles de una manera o de otra, según el Ministerio de Cultura, y si no interesara tampoco habría que prohibirla, ¿no? Como si fuera menos gente, ¿no? O por ejemplo que los toros son de un color político, si los toros son de derechas. Bueno, pues los toros no son ni derechas, ni izquierdas, ni de nada, ¿no? La mitad de los españoles en realidad pues no es nada, ¿no? En realidad es una fiesta del pueblo, en toda su complejidad, ¿no? O por ejemplo, bueno, pues hay muchos estereotipos que hay que derribar, ¿no? Por ejemplo, está instalado en la sociedad como algo hecho que los aficionados a los toros somos una especie de sádicos o una gente que no entiende para nada las sensaciones o sentimientos que tenemos las personas que vamos a los toros. Y por ejemplo, con la Fundación del Toro de Lidia, que se ha propuesto llevar a gente a los toros a las ventas, pues las sensaciones son totalmente distintas. Cuando comprenden, al margen de que les guste más o menos, pues los que son profanos comprenden que no estamos ahí para torturar un toro ni para disfrutar del sufrimiento de un animal, ¿no? Si eso fuera así, pues habría gradas en los mataderos, ¿no? Con lo cual todos los caminos que emprendemos en realidad son largos, pero son fructíferos. Imagino que una parte fundamental de todo este trabajo reside básicamente en la educación y, por tanto, en la universidad. Recuerdo cuando el pasado mes de abril visitaban buena parte de los miembros que componen la Fundación Toro de Lidia, precisamente Albacete, teníamos oportunidad de conversar tanto con Victorino Martín como con Cristina Sánchez y con otros protagonistas esa tarde en Albacete, y todos aludían al interés que había en la Fundación de crear lazos importantes de trabajo en este sentido de la divulgación a través de la universidad. Sí. La Fundación Toro de Lidia ha activado, de hecho, el proyecto Red de Asociaciones Culturales Taurinas Universitarias, y me gustaría que nos explicase, para poner un poco el broche de oro a esta conversación, cómo está siendo la respuesta que ustedes están captando, percibiendo entre la gente más joven de nuestra sociedad. Bueno, la Fundación pues cree que efectivamente que la universidad es un ámbito en el que los toros tienen que estar, principalmente por varias razones, pero por ejemplo por el propio calado en cuanto a investigación, en cuanto a cultura que supone la fiesta de los toros en todos los ámbitos, desde el ámbito económico, el ámbito veterinario, agrario, cultural, etcétera, y además por los propios ataques que recibe. Es muy triste ver cómo la sociedad española de 2018 haya gente que nos tenga que venir a explicar y a decir lo que se puede investigar en una universidad o no, ¿no? Creemos que todas las facetas de la libertad que tiene que defender la tauromaquia, la libertad de cátedra es una de ellas. Además hay muchísima gente, muchísimos jóvenes, uno de los estereotipos, esta es una fiesta de gente mayor, cuando hay muchísimos jóvenes aficionados, tienen muchas ganas están buscándose unos a otros, ¿no? Y necesitan un protocolo y necesitan una ayuda para constituirse en asociaciones con nuestra ayuda
y aunque el trabajo lo van a hacer ellos, ¿no? Y encontrarse unos a otros. Estamos encontrando muchísima complicidad y también alivio en muchos jóvenes que de pronto pues sienten que quieren montar esa red o una asociación en cualquier universidad, y que resulta que son muchos más de los que se imaginan, ¿no? Y son muchos más y tienen mucha más disposición a hablar y pueden juntarse, y nosotros creemos que como fundación tenemos que proteger ese espacio de pensamiento en la universidad, que debería ser un espacio de libertad en todas las materias, y que desgraciadamente en ocasiones no lo es, ¿no? Pues porque hay gente que quiere decir y quiere imponer su pensamiento y decir que, bueno, pues que en la universidad no se pueden estudiar temas taurinos. Entonces intentamos proteger eso. Un asunto es la red, o sea, un proyecto estrella de la Fundación dentro de su plan estratégico es la red de asociaciones culturales taurinas universitarias, pero hay otros relacionados con la universidad que van a ponerse en marcha en las próximas semanas, que es, por ejemplo, un directorio de profesores que están abiertos a la investigación y a ayudar a investigadores sobre tauromaquia en todos los campus, y también un contenedor para trabajos de todo tipo que se vayan haciendo sobre la tauromaquia, investigación en universidades, y que puedan contenerse ahí, ¿no? Una de las cuestiones que suceden cuando se forman las asociaciones taurinas universitarias es que hay que investigar, ¿no? Y creemos que es fundamental, como ha dicho Cristina Sánchez, o como ha dicho nuestro presidente Victorino Martín, pues fomentar esa investigación. La fiesta de los toros es de una riqueza en todos los ámbitos pues muy profunda, ¿no? Y hay que profundizar en ello. A raíz de esto que me cuenta, ¿qué sienten ustedes en el seno de la Fundación cuando se vuelve a poner sobre la mesa, por ejemplo, a raíz de la actualidad política en la Asamblea de Madrid, el hecho de si se ha de prohibir o no el acceso a los eventos taurinos a menores de edad? Bueno, pues nosotros, la Fundación está sorprendida y dolida también, ¿no? La sensación es de indignación, porque es curioso cómo a veces las instituciones y los gobernantes y los políticos, cuyo trabajo no es nunca sencillo, se guían por sus gustos personales o ideológicos para tomar decisiones sobre la tauromaquia. Y eso pues es intolerable, ¿no? No hay ningún estudio, ninguno, que diga que la fiesta de los toros y que la asistencia a espectáculos taurinos tenga efectos adversos en los menores de edad. Es que no existe. El famoso informe de un comité sobre infancia de la ONU se tomó, y se decidió sin un solo informe aportado y sin ninguna documentación que dijera que los toros son algo perjudicial para los niños. De hecho, los informes que maneja la Fundación y que se han puesto a disposición de ese comité de Naciones Unidas dicen exactamente lo contrario. Dicen que no existe, unos de ellos, 4 informes, dicen que no existe un mal para los niños que son espectadores, y otro más del psicólogo David Guillén lo que dice es que los niños que se enfrentan a la tauromaquia tienen más momentos de felicidad y encaran de una manera mejor los problemas, simplificando mucho un estudio complejo sobre psicología, ¿no? Y eso lo han hecho sobre los alumnos de escuelas taurinas, que son en principio los más expuestos, obviamente, a la tauromaquia, ¿no? A esa supuesta violencia y a esa supuesta perversión. Nos encontramos que es absurdo, porque si la tauromaquia, que ha estado en la vida de los españoles durante cientos de años, tuviera un efecto perverso en la educación de los españoles, que ya no son niños, pues este no sería, por ejemplo, el país más tolerante del mundo en cuanto a opciones de género y libertad sexual, o quizás no sería el país que está a la cola en violencia de género a la cola de Europa, pese a que haya que trabajar mucho más, ¿no? Y que cualquier violencia contra las mujeres sea más de lo que un país se puede permitir. Pero no estaríamos a la cola en criminalidad, no estaríamos a la cabeza en seguridad, no seríamos el país que somos si los toros nos hubieran hecho peores, ¿no? Es decir, que la realidad lo que nos dice es absolutamente lo contrario. Por eso queremos defender, y al contrario pensamos que cualquier persona es dueña
de dar a sus hijos la educación que quiere, y entendemos que hay gente que no quiere llevar a sus hijos a los toros, pero entendemos que la gente del toro lleva a sus hijos a la plaza y en realidad les está enfrentando contra la realidad del mundo, contra un mundo que es muchas veces brillante y otras veces un mundo duro, y que en realidad les está inculcando muchísimos valores, como el respeto, como el valor, como ir de frente, como todos los valores que transmiten. Muchísimas líneas de trabajo abiertas, todas ellas interesantes. Ha sido un placer poder conversar con usted, Chapúa Paloasa, de todo esto y del trabajo que poco a poco desde la Fundación Toro de Lidia se va poniendo en marcha, casi como un engranaje perfecto en esa tarea de divulgación sobre el sector taurino. Ojalá pronto tengamos oportunidad de conversar sobre el desarrollo de estas y otras líneas de trabajo y sobre la respuesta que vaya dando el propio ministro, Maxim Huerta, y a ver si acepta esa invitación que le han lanzado de conocer más de cerca lo que es el sector taurino. Seguro que sí. Un placer, como digo, cuídese y un abrazo. El placer es nuestro, muchas gracias. Hasta luego.